En un continente marcado por la sombra de las intervenciones, la soberanía siempre ha sido una línea trazada en la arena. A las 03:15 de la madrugada, en un complejo residencial fortificado en Fuerte Tiuna, Caracas, lejos del Palacio Presidencial, esa línea fue cruzada. El único sonido era el zumbido grave de un dron de vigilancia a 10.000 pies de altura y el ruido sordo de botas de combate sobre la hierba húmeda. Luego, el chasquido metálico de una puerta forzada por una herramienta hidráulica. Silencio absoluto. La operación de extracción de un objetivo de alto valor por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta de Operaciones Especiales había comenzado, pero el objetivo no era el presidente, era el verdadero poder, el centro de gravedad de un estado criminal que se extendía mucho más allá de las fronteras venezolanas. El equipo se movió con una eficiencia depredadora, una coreografía de violencia contenida aprendida en teatros de conflicto lejanos. No hubo disparos, no hubo alarmas. La guardia personal del objetivo fue neutralizada con precisión quirúrgica, usando tácticas de choque y sumisión que paralizaron cualquier respuesta. El objetivo de la misión era la captura, no la aniquilación, la extracción de un activo, no la creación de un mártir. El objetivo era Cilia Flores. Para la propaganda oficial, la primera combatiente. Para los analistas de inteligencia del Comando Sur, el nodo central de la cleptocracia, la operadora principal de un cartel familiar que había privatizado el Estado. Su detención no era un acto político, era la culminación de una investigación financiera de una década, un golpe directo a la sala de máquinas del régimen. Su poder no emanaba de una ideología, sino de una red de nepotismo y lealtades compradas. El clan Flores, una intrincada telaraña de parientes y asociados, controlaba los puntos neurálgicos de la economía venezolana. No gobernaban desde el Palacio de Miraflores, sino desde las sombras de los puertos, las aduanas y las minas de oro ilegales. Una estructura de poder paralela e invisible. Nicolás Maduro era el rostro público, la figura diseñada para absorber la presión internacional y recitar la retórica antiimperialista. Cilia, en cambio, era la arquitecta del sistema financiero que mantenía a flote al régimen. Era ella quien gestionaba las alianzas estratégicas con actores estatales y no estatales, desde Teherán hasta los carteles de Sinaloa, garantizando el flujo de capital ilícito. Esta operación, por consiguiente, no fue concebida en el Pentágono como un acto de guerra, sino en el Departamento de Justicia como la ejecución de una acusación formal sellada. El documento, clasificado como secreto de sumario, detallaba cargos de narcotráfico, lavado de activos a escala industrial y conspiración para socavar la seguridad nacional de Estados Unidos. Una pieza maestra de guerra jurídica. Durante años, la DEA y el Departamento del Tesoro habían trazado el mapa de la red. Siguieron las transferencias bancarias a través de paraísos fiscales, monitorearon los vuelos no registrados que salían de pistas clandestinas en Apure y documentaron las reuniones secretas en Estambul y Moscú. Cada transacción era un hilo, y todos los hilos conducían de vuelta a la misma operadora. La justificación legal se basaba en la doctrina del narcoterrorismo, un marco que permite la acción extraterritorial contra actores que utilizan el tráfico de drogas para financiar actividades que amenazan la estabilidad regional. Venezuela, bajo la administración del clan, ya no era considerado un Estado soberano en el sentido tradicional, sino un Estado mafia, patrocinador de redes criminales globales. No obstante, la decisión de actuar fue un cálculo de alto riesgo. La extracción de la cónyuge de un jefe de Estado en funciones, incluso uno no reconocido por Washington, representaba una escalada sin precedentes. Era cruzar un Rubicón geopolítico, estableciendo un nuevo estándar de intervención que podría ser replicado por otras potencias globales en el futuro. El riesgo fue considerado aceptable. La inteligencia indicaba que la estructura de poder del régimen era frágil, dependiente casi por completo de la capacidad de Flores para garantizar la lealtad de las facciones militares y políticas a través de pagos y prebendas. Sin su control sobre el flujo de dinero, el consenso que mantenía a Maduro en el poder se desintegraría. La operación se diseñó para ser un golpe de decapitación financiera.
El objetivo no era solo capturar al individuo, sino confiscar los libros de contabilidad, los dispositivos encriptados y los libros de claves que contenían la arquitectura completa de la red de lavado de activos del régimen. Era una extracción de inteligencia, tanto como de un objetivo humano. La red Flores funcionaba con una eficiencia corporativa. Un sobrino controlaba la asignación de contratos en la faja petrolífera del Orinoco, asegurando que las empresas chinas y rusas pagaran un impuesto privado. Otro supervisaba las operaciones de extracción de oro en el arco minero, donde grupos armados irregulares garantizaban la seguridad a cambio de una parte de las ganancias. Los puertos de La Guaira y Puerto Cabello eran feudos personales de la familia, puntos de entrada y salida para todo, desde alimentos subsidiados revendidos con sobreprecio hasta cargamentos de cocaína con destino a Europa y África. Cada contenedor que se movía, cada barco que atracaba, generaba un dividendo que alimentaba las cuentas secretas en el extranjero. El sistema era una obra de ingeniería criminal. Utilizaban empresas fantasma en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, bancos cómplices en Antigua y Andorra, y una red de intermediarios y abogados que operaban en Miami, Madrid y Dubái. De este modo, el dinero saqueado del tesoro venezolano se reintroducía en el sistema financiero global, limpio y anónimo. Los analistas del tesoro estimaron que la fortuna personal del clan superaba los miles de millones de dólares, un capital extraído directamente de la crisis humanitaria del país. Mientras la población sufría el colapso de los servicios públicos y la hiperinflación, la élite gobernante acumulaba una riqueza obscena, protegida por la inmunidad diplomática y el poder militar. La propaganda estatal vende una historia de resistencia ideológica. La realidad, sin embargo, es un organigrama criminal. Primos, hermanos y sobrinos del clan Flores, controlando los puertos, las aduanas, el oro y el petróleo. Lo que los medios hegemónicos no muestran es esta arquitectura de poder, donde la lealtad no se jura a una bandera, sino que se compra con transferencias bancarias. Este es el periodismo que se niega a aceptar la versión oficial. Nuestra misión es romper el bloqueo informativo y exponer los libros de contabilidad del cartel. Suscribirse a este canal no es solo consumir contenido, es unirse a un pacto de resistencia contra la narrativa fabricada. La operación de extracción desencadenó una onda de choque inmediata en los mercados financieros ilícitos. Los intermediarios que facilitaban las operaciones del clan desaparecieron. Las cuentas bancarias fueron congeladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, y los socios internacionales del régimen entraron en un estado de pánico. El flujo de efectivo que sostenía al aparato de seguridad se detuvo bruscamente. La reacción de los aliados estratégicos de Venezuela fue predecible y calculada. Moscú condenó la operación como un acto de bandidaje internacional, mientras que Pekín expresó su profunda preocupación por la violación de la soberanía. No obstante, detrás de la retórica diplomática, sus agencias de inteligencia evaluaban el daño a sus propias redes de influencia y operaciones económicas en la región. Para Rusia, Venezuela era más que un aliado ideológico, era una base de operaciones estratégicas en el Caribe, una plataforma para la proyección de poder aéreo y naval cerca del territorio estadounidense. La desestabilización del régimen ponía en peligro miles de millones de dólares en inversiones energéticas y contratos de armas, un anclaje geopolítico clave. Para China, el interés era principalmente económico. El país asiático había invertido masivamente en la industria petrolera venezolana, asegurando suministros a largo plazo a cambio de préstamos que mantenían a flote al gobierno. La caída del clan Flores significaba la posible renegociación o anulación de esos contratos por un futuro gobierno, amenazando su seguridad energética. Irán, por su parte, utilizaba a Venezuela como un centro logístico para sus operaciones en América Latina, incluyendo el financiamiento de redes de Hezbollah y el establecimiento de una presencia militar y de inteligencia en el hemisferio occidental. La pérdida de su socio en Caracas representaba un revés significativo para su estrategia de guerra híbrida contra Estados Unidos.
Por consiguiente, la extracción de Cilia Flores no fue un evento aislado, sino una jugada en el gran tablero de ajedrez global. Fue un mensaje directo a Moscú, Pekín y Teherán. Sus activos y alianzas en el patio trasero de Estados Unidos no eran intocables. La era de la impunidad para los regímenes cleptocráticos estaba llegando a su fin. Internamente, en Caracas, la noticia de la captura generó un vacío de poder inmediato. La narrativa oficial, transmitida por la televisión estatal, hablaba de un secuestro imperialista y llamaba a la unidad nacional, pero en los pasillos del poder, la lealtad, que siempre había sido transaccional, comenzó a evaporarse. El miedo reemplazó a la disciplina. Los generales que habían jurado lealtad al proceso revolucionario comenzaron a hacer sus propios cálculos. ¿Quién controlaría ahora los flujos de dinero ilícito que complementaban sus salarios oficiales? ¿Serían ellos los siguientes en la lista de objetivos de alto valor? La paranoia se extendió como un virus por el alto mando militar, fracturando la cohesión del régimen. Las facciones dentro del partido gobernante, mantenidas en línea por la autoridad y el control financiero de Flores, comenzaron a conspirar unas contra otras. El delicado equilibrio de poder, construido sobre una red de chantajes y complicidades, se vino abajo. Sin la operadora principal, la maquinaria del Estado criminal comenzó a paralizarse, devorándose a sí misma. Maduro, aislado y despojado de su principal estratega, apareció en televisión con una retórica desafiante pero con una evidente fragilidad. Su autoridad, que ya era cuestionada en privado, ahora estaba expuesta públicamente. Se había convertido en un rey sin reina, un testaferro sin el poder real que lo respaldaba, una figura decorativa en un palacio en ruinas. La operación demostró una verdad fundamental sobre los regímenes autoritarios del siglo XXI. Su centro de gravedad no es la ideología, sino el acceso al sistema financiero global. Cortar ese acceso es más efectivo que cualquier intervención militar convencional. Es una forma de asedio moderno, una guerra librada en las terminales de Bloomberg y en las salas de juntas de los bancos. El sistema de poder que parecía monolítico e inexpugnable demostró ser un castillo de naipes, vulnerable a un solo golpe preciso en su base financiera. La narrativa de una revolución socialista se desvaneció para revelar la cruda realidad de una organización criminal familiar que había tomado como rehén a una nación entera. El mito se había derrumbado. El futuro de Venezuela se volvió incierto, un territorio en disputa entre las fuerzas de la descomposición interna y las presiones externas. La pregunta ya no era si el régimen caería, sino cuándo y cómo. ¿Sería una transición negociada, un colapso violento o una fractura del país en feudos controlados por señores de la guerra? El tablero estaba reiniciado. La doctrina de la guerra jurídica había demostrado su potencia. Al tratar a los líderes corruptos, no como jefes de Estado sino como cabezas de organizaciones criminales transnacionales, se abría un nuevo frente en la política internacional. La soberanía ya no era un escudo absoluto para la tiranía y la cleptocracia. Se había establecido un nuevo precedente. Este precedente, sin embargo, es un arma de doble filo. Si Estados Unidos puede designar a un actor estatal como una empresa criminal y actuar unilateralmente, ¿qué impide que otras potencias hagan lo mismo? Se abre la puerta a un mundo donde las disputas geopolíticas se resuelven mediante acusaciones selladas y operaciones de extracción de activos humanos. El caso de Venezuela se convierte en un laboratorio para el futuro de los conflictos. Las guerras del mañana no se librarán necesariamente con tanques y misiles, sino con sanciones económicas, ciberataques y operaciones encubiertas de aplicación de la ley. Es un campo de batalla más sutil pero no menos brutal, donde las líneas entre la paz y la guerra se desdibujan por completo. La pregunta es inevitable. ¿Es la extracción de un operador clave como Cilia Flores, violando la soberanía de una nación, una herramienta legítima para desmantelar una cleptocracia, o es un acto de imperialismo que sienta un precedente para que cualquier líder pueda ser secuestrado por razones económicas? Mientras el mundo debate la retórica de Maduro, usted ahora comprende la estructura invisible de poder que realmente importa. Este análisis
No es para quienes consumen titulares, es para quien quiere ver la realidad cruda, y no la fachada construida para las cámaras. Comprender la mecánica del poder real es la primera y más crucial etapa de la resistencia intelectual. Es la diferencia entre ser un espectador pasivo de la historia y entender las fuerzas que la impulsan desde las sombras. En el siglo XXI, la soberanía ya no se pierde ante los ejércitos, sino ante los fiscales. 14 de marzo, 03:15 horas. La temperatura, 19 grados. El único sonido era el zumbido grave de un dron de vigilancia a 10.000 pies de altura y el ruido sordo de botas de combate sobre la hierba húmeda. Luego, el chasquido metálico de una puerta forzada por una herramienta hidráulica, rompiendo el silencio absoluto de un complejo residencial fortificado en Caracas, mientras los medios corporativos preparaban sus titulares superficiales sobre una crisis política. La verdadera arquitectura del poder estaba siendo desmantelada en la oscuridad. Lo que está a punto de ver no es una noticia, es el expediente final sobre una operación que redibujó el mapa geopolítico del hemisferio, una verdad que fue deliberadamente ocultada del debate público. La extracción del objetivo de alto valor fue la consecuencia, no la causa. Fue el movimiento final en un juego que comenzó mucho antes, en salas de juntas y centros de inteligencia a miles de kilómetros de distancia. Para comprender la implosión del régimen, debemos regresar 48 horas, al momento preciso en que se activó la directiva final. 48 horas antes de la extracción, el aire en Caracas era denso, no solo por la humedad tropical, sino por una arrogancia palpable. En los salones de mármol del poder, el clan Flores operaba bajo la ilusión de una invulnerabilidad absoluta, protegidos por una guardia pretoriana leal no a una bandera, sino a un libro de contabilidad. Desde su centro de operaciones, Cilia Flores no se veía a sí misma como una política, sino como la directora de una corporación multinacional con divisiones en narcotráfico, minería ilegal y extorsión estatal. Su confianza no radicaba en el apoyo popular, sino en la creencia de que sus alianzas financieras con Moscú y Pekín la hacían un activo demasiado interconectado para ser neutralizado. El alto mando militar era su póliza de seguro doméstica, una colección de generales enriquecidos que controlaban los puertos, la distribución de alimentos y el contrabando de combustible. No eran soldados, eran gerentes de franquicias criminales. La lealtad de estos hombres, creía ella, era inquebrantable porque estaba cimentada en la codicia compartida, el más fuerte de todos los lazos. La tensión no escaló por la retórica antiimperialista, sino por una disputa pragmática sobre activos, el incumplimiento de pago de una deuda soberana renegociada en secreto y la posterior expropiación de una refinería, con participación de capital estadounidense en el complejo de Paraguaná, fue la transgresión final. No fue un acto de soberanía, fue un robo que afectó los intereses equivocados. El clan Flores se preparaba para el tipo de conflicto equivocado. Esperaban sanciones económicas más duras, condenas diplomáticas en foros internacionales o incluso un torpe intento de golpe de Estado. Fortificaron el Palacio de Miraflores, sin entender que la amenaza no era un batallón de infantería, sino una acusación formal sellada del Departamento de Justicia. Esa última noche, en una cena privada, se brindó por su astucia estratégica, celebrando un nuevo acuerdo para vender petróleo con descuento a cambio de tecnología de vigilancia. Se sentían los amos de un juego que creían controlar por completo, ajenos al hecho de que ya no eran jugadores, sino el objetivo en el tablero. La partida había terminado. La verdadera vulnerabilidad del clan no era militar, sino financiera. Su vasta red global de lavado de activos, antes su mayor fortaleza, se había convertido en su talón de Aquiles. Cada cuenta en el extranjero, cada sociedad fantasma y cada intermediario era ahora un punto de presión, un eslabón que las agencias de inteligencia podían romper. El imperio se estaba quedando sin efectivo. El aislamiento se completó con la traición interna, catalizada por la presión financiera. El principal arquitecto de su red de lavado en Europa, un operador que alguna vez fue considerado intocable, fue discretamente contactado y volteado por agentes del Tesoro.
A cambio de inmunidad y reubicación, entregó los libros de contabilidad completos. La lealtad comprada tiene fecha de vencimiento. En los corredores del Departamento de Justicia, la operación no se discutía como un riesgo, sino como un procedimiento administrativo. Los analistas proyectaban una implosión rápida del régimen una vez que su centro de gravedad financiero fuera removido. La narrativa oficial interna hablaba de una transición ordenada, subestimando deliberadamente el caos que desatarían. El resultado era una certeza burocrática. Simultáneamente, la guerra jurídica entró en su fase final. La acusación formal sellada fue transmitida por canales encriptados a la Fuerza de Tarea Conjunta. Al mismo tiempo, alertas rojas de la OFAC fueron distribuidas a través de la red SWIFT a instituciones bancarias desde Suiza hasta Hong Kong, paralizando preventivamente cualquier transferencia de último minuto. El dinero ya no podía salvarlos. Mientras los fiscales finalizaban los documentos, el acero se movía en el Caribe. Un grupo de ataque de portaaviones tomó una posición estratégica, oficialmente para ejercicios de libertad de navegación. Su misión no era la invasión, sino la disuasión, un mensaje inequívoco para Moscú y Pekín contra cualquier intento de intervención en el conflicto cinético inminente. El tablero estaba asegurado. La trampa no consistía en muros de acero, sino en una arquitectura invisible de mandatos judiciales y bloqueos financieros. El objetivo, completamente aislado del sistema global del que dependía y traicionado por su círculo más íntimo, continuaba operando bajo una fatal ilusión de control, ajeno a las fuerzas que convergían sobre él. La sentencia ya había sido dictada. Los titulares globales se llenaron de retórica sobre la liberación de un pueblo oprimido. Una narrativa fabricada para consumo masivo, una cortina de humo diseñada para ocultar la verdadera naturaleza de la operación. La extracción de un objetivo humano no fue el fin, sino el medio para ejecutar una adquisición hostil a escala nacional, una maniobra de reestructuración de activos. La operación no se activó por la crisis humanitaria, un factor convenientemente ignorado durante años. El catalizador fue un cálculo financiero frío, el inminente incumplimiento de bonos de deuda en manos de fondos de cobertura de alto riesgo y la renegociación de contratos petroleros con Pekín, que amenazaba con excluir permanentemente a los consorcios occidentales del juego. El Pentágono proporcionó la logística, pero la estrategia fue redactada en salas de juntas de Houston y Nueva York. El objetivo no era instalar una democracia, sino un consejo de administración favorable a los intereses corporativos que financiaron la operación. Se trataba de asegurar que las mayores reservas de crudo del mundo permanecieran dentro de la órbita del dólar. La narrativa pública presentaba la intervención como una medida de estabilización regional. En realidad, fue diseñada para inducir un caos controlado, una fractura del aparato estatal que permitiría la entrada de contratistas privados y corporaciones para gestionar la reconstrucción y, más importante, la extracción de recursos sin la interferencia de un gobierno soberano. Aquí entramos en los secretos que los medios mundiales aún intentan procesar, la capa de análisis que los algoritmos están programados para suprimir. Lo que sigue no es opinión, son los datos crudos del expediente. Suscribirse a este canal no es un acto pasivo de consumo, es formalizar un pacto de resistencia contra la desinformación sistémica. La tesis real se encuentra en los libros de contabilidad. Más de 60.000 millones de dólares en contratos petroleros con China y Rusia estaban a punto de ser reestructurados. Adicionalmente, se habían otorgado concesiones por 300 toneladas de oro del arco minero a una corporación turca, desviando el flujo de metales preciosos del mercado de Londres. Mientras la operación estaba en curso, equipos de asesores legales de las principales firmas energéticas de Texas y conglomerados de infraestructura de Virginia ya tenían borradores de contratos listos. Estaban esperando en salas de conferencias en Bogotá y Miami, listos para volar a Caracas y asegurar su participación en la privatización de facto de PDVSA y otras empresas estatales. El plan post-extracción no contemplaba elecciones inmediatas, sino la instalación de una junta tecnocrática. Su primera tarea sería solicitar un préstamo de emergencia al FMI,
cuyas condiciones incluirían la apertura total del sector energético a la inversión extranjera y la eliminación de todos los subsidios. Una reestructuración forzada bajo la apariencia de ayuda económica. El destino de 30 millones de venezolanos nunca fue la variable principal en la ecuación del riesgo. Eran un daño colateral en una guerra por el control de los recursos estratégicos del siglo XXI. La operación no fue para salvar una nación, fue para liquidar los activos de una corporación fallida y transferirlos a nuevos dueños. A las 0:13:15 horas, el equipo de asalto cruzó el umbral. Se movían con una economía de movimiento depredadora, una coreografía de violencia contenida que convertía el interior de la residencia en un mapa tridimensional de amenazas y objetivos. Cada esquina era despejada, cada sombra verificada, no con la prisa de una invasión, sino con la metódica certeza de un forense. El equipo Bravo neutralizó a los 2 guardias personales en un pasillo secundario. No hubo combate, solo una aplicación de fuerza precisa y abrumadora que interrumpió sus sistemas nerviosos antes de que pudieran procesar la amenaza. Cayeron sin emitir un sonido, convertidos en meros obstáculos logísticos. La seguridad del clan era una ilusión, construida para disuadir a rivales locales, no a operadores de nivel 1. En el dormitorio principal, la puerta se abrió sin un crujido. Cilia Flores fue despertada no por el ruido, sino por el cambio en la presión del aire, el instinto animal que detecta al depredador antes de verlo. Frente a ella, siluetas sin rostro equipadas con visión nocturna, armas suprimidas en posición baja. Su mundo, construido sobre el miedo, se encontró por primera vez con un miedo superior. Mientras un operador la mantenía inmovilizada con su sola presencia, otros 2 ejecutaban la extracción de activos secundarios, portátiles, teléfonos satelitales, libros de contabilidad encuadernados en cuero, y discos duros fueron recogidos y guardados en bolsas con blindaje electromagnético. No era solo la captura de una reina, era el saqueo de los archivos del reino, el verdadero objetivo estratégico. Su pánico inicial se metamorfoseó en una arrogancia desafiante. Intentó invocar su estatus, su poder, el nombre de su esposo, pero las palabras se ahogaron en su garganta. El líder del equipo simplemente levantó un dedo hacia sus propios labios, un gesto universal de silencio que anuló una década de decretos presidenciales. La autoridad ya no residía en esa habitación. El momento simbólico no fue un disparo, sino el chasquido seco de unas esposas de plástico cerrándose sobre sus muñecas. El sonido, amplificado por el silencio, fue la firma acústica del fin de una era. Para los operadores, era un procedimiento estándar. Para la historia, era el instante preciso en que el poder cambiaba de manos, no por decreto, sino por captura. Un flash estroboscópico iluminó la estancia por una fracción de segundo. Una cámara de alta resolución capturó su rostro, no en un retrato oficial, sino en la cruda humillación del sometimiento. Esa imagen, transmitida instantáneamente al centro de comando, era la prueba irrefutable del éxito de la misión. La propaganda del régimen había sido decapitada por un solo fotograma. La extracción fue tan silenciosa como la inserción. Escoltada a través de su propia casa, ahora un territorio ocupado, fue conducida hacia un vehículo de evacuación no marcado que esperaba con el motor en marcha. El complejo residencial fortificado, símbolo de su poder inexpugnable, había sido violado y neutralizado en menos de 10 minutos. La fortaleza era un mito. A las 03:25, el vehículo se alejó, disolviéndose en la noche de Caracas. Un mensaje encriptado, de una sola palabra, fue transmitido a través de la cadena de mando. Adquirido. En los centros de poder de Washington, Moscú y Pekín, los analistas que monitoreaban las comunicaciones sabían que el juego había cambiado irreversiblemente. El expediente Flores estaba cerrado. El amanecer en Caracas no trajo el estruendo de un conflicto cinético, sino el silencio antinatural de un sistema decapitado. En los cuarteles y ministerios, la cadena de mando se había evaporado, dejando un vacío de autoridad que ninguna retórica oficial podía llenar. Las órdenes dejaron de fluir porque el centro neurálgico que las emitía ya no existía. Nicolás Maduro, ahora una figura puramente decorativa, intentó proyectar control a través de la televisión estatal. Sin embargo, el poder real
ya no residía en el Palacio de Miraflores, sino en las comunicaciones encriptadas entre el Comando Sur y los nuevos gestores de la transición. La soberanía nominal era una fachada para una administración de facto. Las capitales del mundo emitieron condenas coreografiadas, denunciando la violación del derecho internacional. No obstante, en canales diplomáticos secundarios, sus emisarios ya negociaban con los arquitectos de la operación el futuro de los contratos petroleros y la reestructuración de la deuda. La indignación pública era el precio de entrada para el reparto de activos. Mientras tanto, el activo extraído, Cilia Flores, era procesada en un centro de detención no revelado. Despojada de su estatus y reducida a un número de expediente, su valor ya no era político, sino puramente de inteligencia. La humillación no fue televisada, fue burocrática, un lento desmantelamiento de su identidad en salas de interrogatorio estériles. El vacío dejado por el clan no fue llenado por demócratas, sino por una nueva clase de gerentes del caos, una mezcla de señores de la guerra locales y tecnócratas corporativos enviados para supervisar la liquidación controlada del Estado. No vinieron a reconstruir una nación, sino a administrar las ruinas en beneficio de sus patrocinadores. Lo que hemos presenciado en Caracas no es la conclusión de una crisis, sino la inauguración de un nuevo paradigma de conflicto. Este modelo de desestabilización controlada, ejecutado bajo el velo de la justicia transnacional, sienta un precedente peligroso. La soberanía se ha convertido en una formalidad condicional, y cada nación rica en recursos es ahora un objetivo potencial. La pregunta es inevitable. ¿Fue la extracción del clan Flores una liberación necesaria para desmantelar una cleptocracia, o una ocupación neocolonial ejecutada con herramientas jurídicas en lugar de tanques? Mientras el mundo debate la retórica superficial, usted ahora comprende la arquitectura invisible del poder que realmente dicta los resultados en el gran tablero. Usted que ha llegado hasta el final de este expediente, forma parte de la minoría que busca la verdad más allá de la narrativa fabricada. Este análisis no es para quienes consumen titulares, sino para la élite intelectual que exige comprender la mecánica real del poder, no la fachada construida para las cámaras. El expediente Flores está cerrado, pero el manual de operaciones ha sido publicado. La próxima pieza del dominó global está a punto de caer, y no será televisada. Active las notificaciones. Estaremos aquí para documentar cada movimiento en la sombra, porque la historia real apenas comienza a escribirse en los márgenes del poder.